El humano que se atrevió a entrar. El bar no tenía nombre. Nadie lo necesitaba. Era simplemente el lugar donde iban los seres más peligrosos, los más rotos, los que habían visto lo suficiente como para saber cuándo callar. Una luz roja parpadeaba sobre la entrada. No había portero. No hacía falta. Si no pertenecías, no salías. El sonido de pasos pesados sobre el metal del suelo interrumpió el murmullo habitual. 5 segundos. Todos los presentes giraron la cabeza. Entró un humano. Alto, de espalda ancha, con un uniforme ajado y cicatrices en los brazos como medallas talladas por el tiempo. En el pecho llevaba la bandera de una nación ya extinguida. En la mirada, algo que ni los señores de la guerra galácticos se atrevieron a leer demasiado. No vino con escolta. No pidió permiso. No miró a nadie. Avanzó hasta la barra, ocupó el asiento central, el que había permanecido vacío durante más de 7 años, y pidió una bebida. La androide sirviente ni siquiera preguntó. Le colocó el vaso frente a él. Espuma espesa. Líquido oscuro. Ingredientes desconocidos incluso para él. Entonces habló. Una vez, vi a un hombre partir en dos a un carnívoro de Calter con un casco de oxígeno, dijo con voz grave, sin mirar a nadie. No porque fuera fuerte. Lo hizo porque ese bicho se había comido a su hermano. La conversación murió. Nadie interrumpió. Ni los mercenarios de piel gris, ni los comerciantes de armas de los sistemas sin ley. El humano no levantó la voz. No necesitó hacerlo. No vine a buscar pelea, añadió. Vine a contar historias. Porque ustedes creen que saben lo que es el miedo. Pero nunca han visto cómo pelea un humano que no tiene otra opción. Silencio. Un ser alargado, cubierto de placas óseas, se atrevió a soltar una risa seca. ¿Qué vienes a hacer, terrestre? ¿A impresionarnos con cuentos de tu especie primitiva? El humano giró lentamente la cabeza hacia él. No frunció el ceño. No mostró amenaza. Te contaré lo que ocurrió en Kepler 9. Si después de eso aún puedes dormir, entonces ríete cuanto quieras. Una sombra recorrió el bar. Nos enviaron ahí sabiendo que íbamos a morir. 132. Contra una luna infestada por nativos hostiles y tormentas eléctricas permanentes. El primer día perdimos 30. El segundo, nos quedamos sin comunicación. El tercero, nos dimos cuenta de que estábamos solos. Pausó, tomó un sorbo. Algunos intentaron rezar. Otros lloraron. Yo, recordé la voz de mi madre diciéndome que no regresara derrotado. Así que cavamos trincheras con las manos. Usamos huesos como lanzas. Comimos raíces que nos envenenaban solo un poco. Y cuando nos atacaron, atacamos de vuelta. Sin suministros. Sin apoyo orbital. Solo con rabia. Varios presentes bajaron la mirada. Uno de los veteranos de la Legión Tiraca, famoso por desollar vivos a sus enemigos, apretó los puños sin decir nada. 11 días duró la pesadilla. Al final quedábamos 7. No podíamos caminar, pero aún sabíamos apretar el gatillo. Y cuando llegaron los refuerzos, no lo hicimos por alegría. Lo hicimos para avisarles que si pisaban nuestras trincheras sin permiso, también morirían. Tomó otro sorbo. El silencio se espesó, casi físico. ¿Y sabes lo peor de todo? Dijo, mirando al alienígena que se había burlado antes. Kepler 9 ni siquiera importaba. Era solo un punto en el mapa. Nos usaron como prueba. Pero lo que no sabían, es que los humanos no somos pruebas. Somos advertencias. Nadie respondió. El bar más peligroso de la galaxia estaba mudo. El humano se recostó ligeramente en su asiento, cruzó los brazos y miró a la sala entera. Ahora, ¿quieren que les cuente lo del motín del vacío? ¿O prefieren seguir creyendo que los monstruos están solo allá afuera? Kepler 9, la Tierra que devoraba ejércitos. Kepler 9 no era un planeta, era una trampa. Nadie lo dijo oficialmente, pero todos lo sabían. Los satélites fallaban al acercarse. Las señales desaparecían al tocar la atmósfera. Y lo que era peor, cada unidad enviada no regresaba. No quedaban restos. No quedaban cascos. Solo silencio. Aún así, nos mandaron. Éramos 132. Infantería pesada,
médicos de campaña, 2 ingenieros y yo. El comandante que no debía volver. Aterrizamos en medio de una tormenta. El cielo era una masa perpetua de nubes negras que escupían rayos como si el planeta respirara electricidad. La lluvia caía espesa, ácida. Corroía los visores, oxidaba los rifles. Cada paso sobre el suelo fangoso se sentía como si camináramos sobre cadáveres. El primer contacto ocurrió 3 horas después del aterrizaje. Un grito por el canal. Luego estática. Recuperamos el cuerpo. No había heridas visibles. Solo una expresión congelada de terror. Como si hubiese visto algo que su mente no logró procesar. Esa noche cavamos un perímetro. La tierra se movía. Literalmente. Pulsaba, como si tuviera latidos. Nadie dijo nada. Nadie quería parecer el primero en volverse loco. Al amanecer descubrimos las primeras criaturas. No eran bestias. Eran formas. Masas que imitaban nuestras sombras, que se desplazaban por el rabillo del ojo. Nunca las veías directamente, pero sabías que estaban allí. Disparar no servía. Las balas atravesaban el aire. Pero cada vez que uno de nosotros bajaba la guardia, desaparecía. Para el 4.º día, quedábamos 93. Perdimos a los ingenieros. Y con ellos, el mapa. A partir de ahí, ya no hubo estrategia. Solo instinto. La selva nos rodeaba con un propósito. Las plantas exhalaban gases que nos hacían alucinar. Las raíces se enredaban en nuestros tobillos mientras dormíamos. El planeta no era solo hostil. Era inteligente. Pero los humanos también. Comenzamos a marcar árboles con sangre. Dejamos señales codificadas usando huesos de los caídos. Aprendimos a usar el silencio como arma. Y cuando las formas nos atacaban, respondíamos con fuego y furia. Había un momento, durante el anochecer, justo cuando la luz desaparecía del todo, en que el mundo entero parecía detenerse. Ahí, era cuando más morían. Yo los veía. A mis hombres. Sujetando rifles con manos temblorosas, cantando para no volverse locos. Uno de ellos, un joven de Marte, repetía el nombre de su perro como si fuera un conjuro de protección. Murió la noche 7. Nunca supimos cómo. Solo encontramos su casco, lleno de tierra por dentro. La moral se quebró en el día 8. Un grupo intentó desertar. Querían caminar hacia el norte, siguiendo un brillo extraño en el horizonte. Los detuve. No porque yo creyera tener la razón, sino porque entendía el horror de la esperanza falsa. Kepler 9 te ofrecía salidas. Pero solo eran puertas hacia más muerte. En el día 10 quedábamos 15. 15 seres sin rostro, cubiertos de barro, quemados por la lluvia, sin palabras, sin patria. Solo nos quedaba una cosa, la rabia. Cavamos un agujero. Uno grande. Lo llenamos con lo que nos quedaba de munición, mezclamos combustible, huesos, metralla. Y cuando las sombras vinieron, las dejamos entrar. El cielo tembló cuando detonamos la trampa. Durante 10 segundos, todo fue fuego. Y por primera vez, Kepler 9 rugió. No lo soñamos. Lo oímos. Un gemido grave, profundo, salido del mismo planeta. Como si por un instante, lo hubiéramos hecho sangrar. En el día 11, una nave descendió. Los refuerzos habían llegado. Tarde, como siempre. Éramos 7. Y no sonreímos. No lloramos. No dijimos nada. Uno de los oficiales intentó felicitarnos. Le apuntamos todos al mismo tiempo. No toquen nuestras trincheras, le dije. Aquí no ganamos. Aquí sobrevivimos. No quisieron preguntarnos nada más. Y eso fue Kepler 9. Una tierra que devoraba ejércitos. Pero donde, por una vez, tuvo que escupirnos de vuelta. El motín del vacío y los fantasmas de Orión. Fue un encierro de acero, óxido y traición. La estación Orión 3 orbitaba sola sobre una luna muerta. Construida para albergar prisioneros intergalácticos de alta peligrosidad, se decía que ni la luz podía escapar sin autorización. Yo no debía estar ahí. Me acusaron de desobedecer una orden directa en Kepler 9. Me llamaron potencial inestable. Me retiraron el rango.
y me lanzaron a un agujero rodeado de criaturas que solo entendían una cosa: poder. Orión 3 era un lugar donde los guardias temían más a los prisioneros que los prisioneros a los guardias. 7 niveles. 300 celdas. 50 razas. Y todos querían matarme. No por ser humano. Por ser el único que no bajaba la mirada. El primer día, uno de los carceleros me advirtió: no sobrevives una semana aquí sin unirse a una manada. Le respondí: entonces que la manada aprenda mi idioma. En el nivel 6 conocí a los otros 6. Un exinfante de la Tierra, condenado por ejecutar a un oficial incompetente. Un genio táctico de Venus, encerrado por robar naves sin tocar una consola. Una mujer silenciosa, sin pasado, sin nombre, sin miedo. Y 3 más, cada uno peor que el anterior. Pero todos, humanos. No hicimos alianzas. No planeamos nada. Hasta que desapareció la luz. La estación se apagó por 48 minutos. En Orión, eso era suficiente para que el infierno se despertara. Puertas abiertas. Gravedad errática. Cámaras de oxígeno selladas. No era un fallo técnico. Era un mensaje. Muéranse entre ustedes. Pero nosotros no cumplimos órdenes. Cuando los otros empezaron a pelear por territorios, nosotros peleamos por control. Tomamos la sala de energía en 17 minutos. Sellamos los conductos. Saboteamos los respiradores de los carceleros. Y uno a uno, liberamos los niveles que quisimos, y ejecutamos los que no. Los prisioneros pensaban que íbamos a crear una nueva jerarquía. No. Creamos una advertencia. Pintamos las paredes con los nombres de los caídos. No como homenaje, sino como testigo. Porque cada letra significaba que no íbamos a repetir la historia. En el día 3 del motín, quedaban vivos menos de la mitad. Nosotros 7, aún en pie. Y entonces llegaron los refuerzos. 3 cruceros de la Confederación. Tropas blindadas. Orden de exterminio. Y ahí es donde cometieron el error. Pensaron que aún estábamos atrapados. Que nos encontraban rotos. Que éramos solo humanos sin salida. Pero olvidaron que el vacío no nos asusta. Nos formó. Activamos los propulsores internos, redirigimos la estación, y la estrellamos contra el hangar principal de la flota. Ellos tenían números. Nosotros, decisión. El impacto despresurizó 3 secciones. El fuego del reactor se tragó el cielo. Y en el silencio que siguió, solo quedaba la señal de auxilio enviada desde el puente, por mí. Una sola frase. Orión ya no pertenece a nadie. Ni siquiera al miedo. Después de eso, nos llamaron traidores. Nos marcaron como amenazas de nivel máximo. Nos borraron de los registros. Pero hay algo que no pueden borrar. Cada vez que una nave pasa cerca del anillo de Orión, detecta señales. Susurros. Lamentos. Dicen que son interferencias. Pero los que estuvieron ahí, saben. Los fantasmas de Orión no son espectros. Somos nosotros. Y aún estamos esperando. La guerra que los humanos no querían ganar. No todas las guerras comienzan con fuego. Algunas inician con una súplica. La especie Enerraca llevaba siglos enfrentada a los Brel. 2 razas antiguas, orgullosas, incapaces de olvidar una sola ofensa. Durante generaciones se mataron por fronteras que ni siquiera entendían. Y un día, decidieron pedir ayuda. Nos eligieron como mediadores. Los humanos. Los únicos lo bastante insensatos como para meterse entre 2 cuchillas en plena caída. Llegamos con médicos, constructores, diplomáticos. No llevábamos tanques. Llevábamos agua. No llevábamos escudos. Llevábamos pan. La mayoría de las especies vio eso como debilidad. Los Brel nos exigieron que nos arrodilláramos antes de hablar. Los Enerracas se negaron a compartir comida con bestias de mundos de muerte. Aceptamos todo. Callamos. Sufrimos. Esperamos. Hasta que dispararon contra los nuestros. Fue un ataque cobarde. Bombardearon el hospital. Murieron 27. Entre ellos, una niña de 7 años que entregaba mantas. Ahí terminó la diplomacia. Pero no respondimos con artillería. Ni con cazas.
Respondimos con algo peor. Voluntarios. Unidades formadas por civiles. Ingenieros, cocineros, botánicos. Gente común, armada con lo que encontraba. Y con algo que ninguna raza ha podido duplicar, voluntad de hierro. Los Enerraka intentaron evacuar. Los Brel, exterminar. Pero no sabían lo que habían soltado. En solo 4 días, nuestras brigadas de ayuda tomaron 5 enclaves estratégicos. Sin causar bajas civiles. Sin destruir templos. Pero dejando claro que, si querían continuar, la tierra respondería. La frase que más se repitió en las transmisiones enemigas fue: no luchan por victoria. Luchan por algo que no entendemos. Y era verdad. No queríamos ganar. Queríamos terminar. Pero si había que elegir entre la rendición y la justicia, siempre íbamos a elegir lo segundo. Recuerdo a un anciano Enerraka mirándome desde el suelo, herido, mientras le ofrecía agua. ¿Por qué?, preguntó. ¿Después de todo lo que hicimos? Le respondí. Porque si fuéramos como ustedes, ya estarías muerto. En el día 15, ambas razas firmaron una tregua. No porque lo desearan, sino porque sabían que si los humanos decidían quedarse, lo cambiaríamos todo. Nos retiramos en silencio. Sin celebración. Sin banderas. Los archivos oficiales llaman a eso Misión Humanitaria Orión 6. Pero los que estuvimos ahí sabemos cómo llamarla. La guerra que no queríamos ganar. La que terminamos de todos modos. El precio de ser humano. No hay gloria sin pérdida. Cada historia que conté en este bar tiene un precio. Y ese precio, somos nosotros. No soy un héroe. Ni un comandante. Solo soy el que quedó vivo para recordarlo todo. Hay noches en que despierto sintiendo la tierra de Kepler en los pulmones. O escuchando los gritos del vacío en Orión. O viendo los ojos de la niña que murió en aquella supuesta misión de paz. Y lo peor no es el recuerdo. Lo peor es que a veces, ya no siento nada. Ser humano en esta galaxia significa cargar con cosas que los demás ni siquiera imaginan. Dolor. Memoria. Decisiones que nunca se olvidan. Un alienígena me preguntó una vez por qué lloramos después de una victoria. Porque para nosotros, ganar siempre significa perder algo. Durante la guerra de Darcel 4, me ordenaron eliminar una posición enemiga que usaban como base de artillería. Pero había civiles. Cientos. Pude hacerlo. Pude acabar con todo en minutos. Pero no lo hice. Decidí entrar a pie. Con 5 soldados. Llevábamos comida, no explosivos. Nos tomó 4 días negociar una evacuación. 4 días en los que pudimos haber muerto 1000 veces. Pero los salvamos. A todos. Cuando regresamos, nos esperaban con medallas. No aceptamos ninguna. Un compañero mío, el más joven, dijo algo que nunca olvidaré. Prefiero que me odien por lo que no hice, a que me aplaudan por una masacre. A veces, las otras especies creen que los humanos somos impredecibles, inestables, salvajes. Y lo somos. Pero también somos los únicos que, en medio del fuego, todavía preguntamos si hay alguien que necesita ayuda. Ese es el precio. Sentir. Sentir cada muerte. Cada decisión. Cada silencio. Hay días en los que quisiera no haber sobrevivido. Porque ser testigo significa cargar con las voces de los que ya no están. Y esas voces no se callan. Pero también sé algo más. Algo que ninguna IA, ninguna especie superior, ningún consejo galáctico puede entender. Los humanos no luchamos por venganza. Luchamos porque sabemos lo que es perder. Y no queremos que otros sientan lo mismo. Ese es el precio. Y vale cada cicatriz. Nadie se atrevió a hablar después. El bar seguía en silencio. Nadie se movía. Nadie respiraba fuerte. Hasta los asesinos con más de 100 muertes evitaban el contacto visual. El humano, sentado en el centro como si ese asiento le perteneciera desde siempre, apuró el último trago de su vaso. Había contado todo. Batallas. Traiciones. Dolor. Decisiones imposibles. Y cada palabra había cortado el aire como una cuchilla vieja, afilada por el uso y no por la intención. Pero aún no se levantaba. Uno de los jóvenes del rincón,
recién llegado de las guerras de los anillos exteriores, se atrevió a soltar una carcajada forzada. Bonito cuento, dijo, apoyando el vaso con fuerza. Pero aquí todos hemos peleado. Todos hemos perdido algo. No eres el único. El humano lo miró. No con rabia. No con desprecio. Lo miró como se mira a alguien que no ha entendido nada. Tienes razón, dijo. No soy el único. Pero dime una cosa, ¿cuántas veces has enterrado a tu enemigo y luego has llorado por él? El joven no respondió. ¿Cuántas veces has salvado a alguien que intentó matarte, solo porque sabías que tú hubieras hecho lo mismo en su lugar? Nada. ¿Y cuántas veces has caminado con una bala en el cuerpo solo para cargar a un niño ajeno, sin saber si llegarías al final? Silencio. El humano se puso de pie. Nadie lo detuvo. No vine a impresionar a nadie. Vine a recordarles porque los humanos ya no contamos nuestras guerras. Porque cada vez que lo hacemos, se callan los cobardes y se levantan los que entienden. Se giró hacia la salida. Dio 2 pasos. Se detuvo. Yo no soy el más fuerte. Ni el más temido. Solo soy el que nunca se detuvo. Y entonces, con voz firme, sin elevarla, cerró la historia. Recuerden esto. Si algún día escuchan que un humano llega solo, no pregunten si trae armas. Pregunten a quién viene a enterrar. Nadie dijo una palabra. El bar más peligroso de la galaxia, ese donde ni los imperios se atrevían a entrar sin escolta. Se quedó mudo. Y desde aquella noche, la silla del centro quedó vacía. No por miedo, sino por respeto. Porque todos entendieron algo. No se trataba de las guerras. Ni de las victorias. Se trataba de lo que los humanos pierden, y aún así, siguen caminando. Y después de eso, nadie se atrevió a hablar.